el pastor Ortiz me hizo hace años de ir a su iglesia y él decía, quería conservar las amistades. Déjenme decirle, hermanos, las amistades en el cristianismo desafortunadamente no son fáciles de mantener. Es muy difícil, especialmente y a veces el creyente está amando sinceramente a una persona, a una familia, a un hermano, pero esas personas no están sintiendo lo mismo por uno. Esas personas están limitándose. Y el pastor o los hermanos, el siervo está entregado, ayudándolos, asistiéndolos. Y usted los va a soportar por muchos años a esos hermanos. Muchos años. Pero el día que al pastor o al siervo le encuentren una falta, se lo acabaron. Ellos no van a tener misericordia del pastor. Ellos lo van a querer acabar. Entonces, o de algún hermano que les hizo bien por mucho tiempo. Entonces, es muy difícil mantener las amistades y la única manera de poder mantener las amistades por largo tiempo, por décadas, es haciendo lo que la Biblia dice. Sobrellevad unos las cargas de los otros, perdonándoos de todo corazón. Eso no se aplica solamente para las ovejas, eso se aplica del púlpito a las ovejas y de las ovejas al púlpito. Estoy explicando, eso es de doble vía. Si nosotros no sabemos soportar las faltas de otros y perdonarlas de corazón, no vamos a tener amistades duraderas. Así que si usted no tiene amistades, le garantizo que el día que las procure tener, si no sabe perdonar, no va a durar mucho. Entonces, gracias a Dios por esa amistad. Y recuerdo cuando fui a predicar la primera vez que me invitó el pastor a un sótano, ¿verdad, pastor? Se reunían. Pero lo tenía muy bonito, muy bien arreglado, muy bien. Y eso fue lo que yo admiré de ese lugar. Y digo, bueno, pues está lleno de tubos aquí, pues está bien arreglado. O sea, se nota que quieren, ¿verdad?, hacer algo y preparar algo para Dios. Y cuando es algo para Dios, pues se prepara de la mejor manera. Como Dios, dentro del desierto, en medio del desierto, en medio de aquel calorazo que ha de ver, ahí preparó su tabernáculo. Ahí les envió su bendición. O sea, lo que es para Dios, se procura hacerlo mejor con lo que se tiene. Acaba de llegarme una notificación, tal vez a ustedes, pastor, les llegó del misionero a Filiberto Pérez. Tremendo hermano, yo lo aprecio bastante, ese misionero allá en... pues es su cuñado, hermana, que es su cuñado, ¿verdad? Bueno, usted es su familia. Y él me decía, ¿verdad? Me comentaba de las láminas, que están teniendo problemas, esto, lo otro. Pero yo sé que ese hombre, con lo que tiene, está haciendo lo mejor. Dentro de lo que cabe. Y eso es, hermano, algo de admirar. Que una persona tenga poco, tenga algo sencillo, pero se esfuerce por hacerlo mejor. Si tiene una covacha, tienen unos 4 palos y unas pajas encima, le echa agua para que no se levante el polvo, ¿verdad? Pone una florecita así, aunque sea de pasote por ahí en cada esquina, y adorna ese lugar con algo. Entonces, gracias le damos a Dios por eso. Y pastor, gracias. De hecho, no lo tengo en poco, sino por el contrario, me siento indigno de estar acá. Yo hubiera querido que vinieran los hermanos hoy, pero algunos pues tienen compromiso, otros salieron a ganar almas. Pero gracias por la invitación, pastor. No fue cosa poca que nos haya dejado servir aquí. No lo tenemos en poco. Qué tremendo edificio, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo edificio. Le dije a los hermanos el día que anuncié, el miércoles, digo, usted tiene que ir a ver ese lugar. Tienen que ir, porque no habían venido tantos, ¿verdad que no, pastor? Así en grupo no, había venido uno que otro ahí, uno que otro pelón por ahí, pero empezando por mí, y no habían venido más, pero qué bueno que vinieron y pudieron contemplar esto. Quiero hablar en esta mañana, con el favor de Dios, quiero partir de un pasaje que se encuentra en Zacarías, capítulo 4, por favor, Zacarías, capítulo 4. Y el título de la enseñanza es No con fuerza humana. Sin duda usted ya sabe en dónde está ese pasaje. Y sabe lo que dice también el texto. Zacarías 4. Entonces,
Ahí leemos nosotros, y dice la palabra de Dios. Vamos a estar puesto en pie, se lo pido, de favor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vamos a orar, por favor. Señor, te doy las gracias en esta mañana y te pido de favor, mi Dios, que todos hallemos gracia ante ti. Y Señor, que por favor nos perdones nuestras faltas, Señor, la manera en que te hayamos ofendido, Señor, a esta hora. Señor, ahora te pido que con la mayor brevedad posible del tiempo me permitas explicar, Señor, esto, me dé las palabras precisas y pongas número a mis palabras. Cuéntalas, Señor, y que hable, Señor, solamente lo que conviene. El momento de terminar, Señor, ayúdame a cerrar la boca y a bajarme, Señor, esperando, Dios mío, que tú hayas hecho la obra, Señor. Confío, Padre amado, que tú estarás con el varón que está dirigiendo esta conferencia y con los expositores de tu palabra, Señor. Danos la gracia de entender, Señor. Te alabo y te bendigo. Lo hacemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. El profeta aquí está preguntando, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué es esto? Usted ha leído ahí la visión. Y dice la Biblia en el versículo 8, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. So Dios le responde a Zacarías y le dice lo que significa aquella visión. Él ha visto un candelabro de oro, todo de oro, con un depósito, dice, encima. Sus 7 lámparas encima del candelabro. Y hay además 7 tubos del candelabro. Y estos arden constantemente delante de Dios. Aquel depósito, sin duda, siempre está lleno de aceite. Aquellas 7 lámparas que formaban el candelabro pueden ser distinguidas por este varón. Y aquellos 7 tubos por los cuales el aceite siempre fluía. El aceite, símbolo del Espíritu Santo de Dios, que arde constantemente. Lo más importante no era el candelabro, ni sus lámparas, ni sus tubos, sino aquello que lo hacía alumbrar. El aceite que ardía por el fuego de Dios. Y aquí claramente dice la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice en el versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella.
Amados hermanos, esta es una conferencia de la familia, pero aquí estamos en un lugar, en una obra, que como toda otra obra, experimenta resistencia. Y durante los días de Zorobabel, cuando el templo todavía no se había reedificado, había un gran reino de resistencia para que no se edificara la casa de Dios. Y por eso le dice la pregunta a ese reino: ¿quién eres tú, oh gran monte? Dios habla de que de delante de Zorobabel, siervo de Dios, aquel gran reino de resistencia sería aplanado. Y todo por gracia y por la gracia de Dios solamente. El más importante no era Zorobabel, sino aquel que haría la obra a través de Zorobabel. Y vino palabra de mí, dice el versículo 8, vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Sin duda había cierto menosprecio hacia Zorobabel por parte de aquel gran monte de resistencia, aquel reino que gobernaba la tierra en aquel entonces. Sin duda había también dentro de su mismo pueblo, gente que lo tenía en poco. Lo tenían en poco y lo veían con desdén, así como con mucha, ¿cómo se dice? Insignificancia. Pero hay una razón por la cual Dios está mostrándole esto a Zacarías. Yo quiero que le vayas y le digas a mi siervo Zorobabel: ese gran monte, ese reino de resistencia, tú lo vas a aplanar. Y todos van a saber. Todos van a saber. Dice el versículo 10, mire lo que dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. O sea, había un gran menosprecio a Zorobabel, había sin duda una gran resistencia, y no solamente de parte de los montes, de ese monte enemigo, pero además de entre su mismo pueblo. Y cuando la gente ve las cosas pequeñitas, insignificantes, tiende a menospreciarlas. Nadie puede comparar, vamos por así decirlo, no se le puede comparar a un presidente de una nación pequeñita que está haciendo algo con el presidente de los Estados Unidos, que está influenciando a todo el mundo, o el presidente de Rusia. ¿Ha oído usted cómo se le critica al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele? Es una miserable nación. Dice, eso no es nada. Y lo tienen en poco. Y especialmente la crítica va de aquellos grandes. Pero él se está poniendo el ejemplo a todo el mundo. Y él ha dado testimonio. No somos nosotros. Es Dios, ha dicho un presidente de una república. Y él ha resistido lo que en otras grandes naciones dicen no poder resistir. No pueden acabar con la droga, no pueden acabar con la delincuencia, no pueden acabar con el narcotráfico, no, son unos inútiles. Pero aquel lo está haciendo porque ha puesto su confianza en Dios. Porque a medianoche en una reunión con su gabinete se arrodillaron y buscaron la presencia y la ayuda de Dios. Y eso marca, amados hermanos, la gran diferencia ante cualquier resistencia que usted y yo tengamos, sea en el ministerio o sea en la familia, sea en su casa, con sus hijos, con su esposa o con su esposo. Eso marca la gran diferencia.
¿quién va a estar encargado de arreglar aquello, de aplanar ese monte de resistencia que se levanta en contra del propósito de los planes de Dios? Lo que Dios quiere hacer con su vida no va a ser algo fácil. Lo que Dios quiere hacer en su ministerio no va a ser algo fácil. No es algo fácil. Pero ahora vamos a preguntarnos, ¿quién queremos que lo haga? ¿Nosotros o el Espíritu de Dios? Él ha puesto, la verdad, sin duda, el ejemplo para muchos y ha dejado en vergüenza a muchos y por eso lo critican. Nosotros venimos a ver este edificio antes que fuera del pastor. Y yo me agüité, pastor. Yo recorrí por aquí estas instalaciones. Nos tomó como 2 horas. El pastor nos recorrió todo este edificio, ¿verdad? Ahí está mi esposa. Como 2 horas para recorrer esto. Cuando yo vi esos tubos que alimentaban la calefacción, dije yo, si no podemos con un tubo de este grosor, no voy a poder con un tubo de 8 pulgadas, 10 pulgadas, porque por donde corre el gas para alimentar y calentar este monstruo. No way, dije yo. No way, José. Y luego vi el techo desde afuera y dije, Lo que hice fue persinarme, no se crea. Yo recorrí las instancias, todo cayéndose por todos lados. Debemos de preguntarnos por qué llegó a estar así este lugar. Esto ha de haber sido en su tiempo gloria. En sus días, este lugar ha de haber sido potente, lleno de feligreses, aquí y allá. Hermanos. Pero llega a levantarse un monte de resistencia, llegan a venir las críticas de entre los mismos congregantes, llega a venir la resistencia de aquellos que deberían estar empujando la carreta, se montan y la empujan hacia atrás. Se menospreciaba entonces a la persona de Zorobabel, se veía lo difícil de la obra. Y por eso Dios le muestra aquella visión a Zacarías y le dice, ve y dile a mi siervo Zorobabel. Ve y anuncia. Las palabras de este verso, el verso 10 que dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. La palabra de este verso me recuerda lo que dice la Biblia, no vaya para allá, pero dice la Biblia, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Se acuerdan cuando hablaban eso de Jesús? ¿No se llama su madre María? ¿Cuántas Marías no hay? Es lo que más abunda, ¿verdad? Sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas, y luego dice otro pasaje, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, hombre, esa ahí no hay ni para comer. Este es el hijo de un carpintero. En Juan 8 dice, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Ahí está la gran diferencia. Mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham.
Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que ellos estaban menospreciando era a Dios mismo. Antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Entonces dice, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Se menosprecia muchas veces aquello que se ve imposible, al inútil, al que no tiene con qué. Y Zorobabel tal vez era tenido en poco también. Había mucha resistencia. Hermanos, ayer hablaba el pastor y mencionaba acerca de sus hijos y de su hija cuando le dijo, papá, lee el siguiente verso. Para que haya un hogar bueno, sano, siempre va a haber resistencia, lucha. Usted no tiene idea. Pero siempre debemos de recordar esto. La lucha no es carnal. La lucha es espiritual. No estamos resistiendo al hermano, a la hermana, no resistimos a la esposa o a los hijos. Estamos resistiendo a un enemigo que nosotros no podemos ver. Y por eso la palabra de Dios a Zacarías, para que le dijera a Zorobabel, para que le dijera al pueblo, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Y eso a nosotros nos cuesta asimilarlo. La lucha siempre ha sido espiritual. Hay unos que deciden creerle a Dios y otros no. Hay unos que son impresionados por la grandeza y poderío de este mundo, pero otros ven la insuperable mano de Dios por encima de todo. Hay quienes están viendo el poderío, la fuerza que tienen algunas entidades en este mundo, pero otros estamos viendo la mano de Dios por encima de todo este mundo y que Él está gobernando y que Él todavía tiene influencia sobre todos y que Él puede. Él puede impactar y afectar nuestra familia, inclinar el corazón del esposo hacia las cosas de Dios, el corazón de la esposa hacia las cosas de Dios, el corazón de los hijos, el corazón de los padres hacia sus hijos. Todavía se puede, pero no es con fuerza ni con ejército. Y nosotros como creyentes a ese aspecto le erramos, o en ese aspecto, erramos bastante. Siempre somos impresionados por la grandeza y poderío de este mundo. Pocos ven la insuperable mano de Dios sobre todo. Cuando Dios alza su mano, alguna vez detengámonos, o deténgase usted si usted no lo ha hecho, detengámonos a pensar lo que significa cuando Dios alza su mano y la extiende a favor de algo o a favor de alguien. Dice la Biblia que cuando Moisés, cuando mandó a Josué a pelear contra Amalek, ¿recuerda usted? Y sus manos eran alzadas, el pueblo prevalecía. Cuando sus manos caían, el otro pueblo iba prevaleciendo contra el pueblo hebreo. Y aquellos dos, ¿verdad que sí? Pusieron sus piedras y sostuvieron la mano de aquel varón. Y entonces el pueblo acabó con el enemigo. Eso significa la mano alzada de Dios a favor o en contra de alguien.
la victoria. Usted quiere, yo quiero, necesitamos que la mano de Dios esté alzada. Y por eso se le dijo al pueblo cuando iba huyendo de Egipto, ellos van a conocer que yo saqué a mi pueblo con brazo fuerte, con mano fuerte y con brazo extendido. O sea, yo estoy a favor de ellos. Y cuando Dios alza su mano, las cosas van a pasar. Oiga lo que dice el pasaje, no vaya para allá. En el segundo libro de Reyes 6:14 dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Somos dos. Mira cómo está todo este ejército aquí. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del siervo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El siervo veía la amenaza. Eliseo veía la protección. El siervo veía el ejército de carne. Eliseo veía el ejército que no es de carne. Allá. Yo no soy pentecostal, no sé si le he contado esto. Pero cualquiera que sea su lucha espiritual en su casa, no se ponga a pelear con sus hijos, o con su esposa, o con su esposo, o con sus padres. Yo no sé si he contado esto aquí, pastor, pero cuando recién adquirimos la propiedad allá en la Ada, el edificio, muchos hermanos me dijeron, pastor, ahí no va a ir la gente. Ahí está eso, pastor, lleno de ladrones, gangueros. Ese es el mero nido donde se chocan dos gangas, ahí, en esa esquina. Los de un lado pertenecen a una, los del otro lado, nosotros quedamos en la mera esquina. Ahí no va a ir la gente. Está muy feo ese barrio. Lo compramos. El edificio tenía todo a lo largo, pastor, todo a lo largo tenía unas imágenes a la Virgen María, o la Guadalupe creo era, y otras imágenes así, todo pintado, el lado que daba hacia la calle. El edificio de tabique, ese tabique poroso. Y cuando llegamos allí, pues lo primero que hice fue, pues no teníamos para el top pointing, ni para lavar eso, porque era carísimo quitar la pintura. Y lo que hicimos fue pintar. Unos días después llegó alguien y me puso el dedo así, casi en la cara. Y me dijo, ¿por qué pintaste? ¿Por qué borraste a nuestra protectora de este barrio? Y yo me acuerdo, tú sabes que esa era la que nos cuidaba a todos nosotros. Y yo recuerdo que yo dije, pues ¿sabes qué? Esta es una propiedad privada. Y esto pues podemos hacer con ella lo que nos convenga. Somos cristianos. Sí, pero nunca debiste de haber quitado eso, porque esto del barrio, un montón de cosas que me dijo. Ya los hermanos de por sí andaban medio espantados. Recuerdo cuando una vez otro ganguero nos arrinconó contra la pared también. Y me puso la mano así en la cara y me dijo, si yo quiero vuelvo en pedazos este edificio, ahí está el tubo del gas. Le meto un martillazo y este edificio vuela en pedazos. ¿Por qué no se largan de aquí? ¿Por qué no se van? Le dije, ¿sabes qué? Aquí, a mí, alguien me mandó. Alguien más grande que yo.
Yo no me vine aquí, no nos venimos aquí porque quisimos. Alguien más grande que nosotros nos ha enviado acá. Si tú quieres hablar con ellos, allá tú. ¿Te quieres meter con alguien más? Nosotros estamos aquí cumpliendo con nuestro trabajo. Allá tú. Pero pertenecemos a una organización mucho más grande que esta. Así que vuela el edificio en pedazos, como tú quieras. Nada más estaba esperando que me dijera, dame el número de teléfono de esa organización. Yo recuerdo que pasaron los días, muchos problemas y una angustia. ¿Por qué le cuento esto? Porque solamente el Espíritu de Dios es el que hace la obra. A veces nos ponemos a pelear con las personas y no son las personas. Recuerdo que esa noche me fui a acostar, una de esas noches que iba yo bien angustiado. Y cuando me acosté, quedé bien dormido. Y esa noche, pastor, en mi sueño, yo vi en la parte de atrás que el edificio da para un callejón. Yo veía, pastor, como 2, 3 ángeles o figuras gigantes, más altas que el edificio, pastor, caminando de un lugar para otro. Cuando yo me desperté, yo le di muchas gracias a Dios. Yo no soy pentecostal, yo no soy sensacionalista, pero yo me levanté y me arrodillé y le di gracias, Señor. Yo sé que tú nos estás cuidando, tú nos estás protegiendo. Ayúdanos, Señor, y hazle creer a tu gente que tú estás allí. Que no soy yo, que no fui yo el que decidió eso, que fuiste tú. Hazle saber a tu gente. Y déjeme decirle, hermano, llegó el punto en que, pues, gracias a Dios ya andábamos ahí, el edificio ya no cabíamos. Ya andábamos casi cachetito con cachetito. Cuando salíamos a comer, tomar café, en el lugar de compañerismo ya no cabíamos. Teníamos cualquier evento y se llenaba. Me daba mucho miedo, porque los niños salían a la calle y ahí pasa las 51, pasaban los carros. Muchas veces se enfrenaron los vehículos porque estaban a punto de atropellar a unos 2, 3 niños que se cruzaban a una tiendita. ¿Por qué le cuento esto? Aquel gran monte de resistencia venía a Zorobabel, veían a Zorobabel y decían, ¿qué va a poder hacer algo? Ese individuo. Tal vez muchos en su pueblo sin duda también decían, ¿y quién se ha creído como decía el pastor, está loco? Pero Dios había dicho esta palabra a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La lucha de Zorobabel no era contra aquel gran monte. La lucha de Zorobabel no era contra los que lo criticaban y lo menospreciaban. Su lucha era espiritual. Nuestra lucha, amados hermanos, es espiritual. Con ejército y con fuerza humana, o no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Tenemos nosotros que escoger. Prestemos atención. Dios tiene huestes por millares y millones de millones. Dice, Él se llama Jehová, ¿de qué dice? De los ejércitos. Él tiene millones y millones de siervos que pudieran y pueden y nos ayudan. No estamos solos. Y lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y buscar de Dios y hacer lo mejor que podamos con lo que podamos. Si usted tiene luchas en su casa, amado hermano, le animo, le insto a que busque a Dios intensamente. Procure orar de manera diferente. Añádale un poquito más a su tiempo de oración de lo que hasta ahora ha orado. Tal vez ora 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos al día. Pues ore 20, ore 30. Hágalo 2 veces al día. Levántese a medianoche. Dele 5 minutos a Dios de rodillas en oración. Dios todo lo puede. Todo lo puede. Todo, excepto pecar. Prestemos atención a su palabra. Hagamos algo diferente.
A veces queremos que sucedan cosas diferentes, pero ¿sabe qué? Nos pasamos haciendo siempre lo mismo. ¿Cómo va a ser algo diferente si siempre estamos haciendo lo mismo? Si quiere que pase algo diferente en su casa, pues ahora, ¿por qué no dice, bueno, por un mes voy a orar y ayunar todos los miércoles? Antes de ir al culto, voy a orar por mi pastor, por el sermón, por los hermanos, por la asistencia, por el templo. Un mes, Señor, ayúdame. Cada miércoles voy a ayunar. Algo diferente. Haga un compromiso con Dios. Por 3 meses voy a leer 5 capítulos al día. Por 3 meses, Señor, ayúdame en mi compromiso. Si usted quiere ver la mano de Dios, necesita cambiar esa estrategia de lucha que hasta ahora ha llevado. Necesitamos cambiar. Porque queremos que algo diferente suceda, pues entonces tenemos que hacer algo diferente. Dios tiene millares, tiene huestes por millares y millares, millones de millones, pero no son de carne y hueso, porque Dios sabe que su enemigo y el nuestro no es de carne y hueso. La lucha siempre ha sido espiritual. Dios y su palabra o lo que alguien más diga. ¿Le creemos a Dios o a lo que alguien más diga? Y todos nosotros tenemos ese problema también de creerle a Dios. Dice el salmista, 7 veces al día. ¿Qué dice? Te alabo. ¿Se imagina usted cambiar nuestra vida? ¿Se imagina usted disciplinarnos de tal modo que tal vez pudiéramos hacer algo semejante a lo que hacen los enemigos de Dios, que 3 o 5 veces al día se postran en cualquier lugar donde estén? ¿Quiénes son ellos? Ellos lo hacen al Dios muerto, Dios que no oye. Y nosotros al Dios vivo no lo hacemos. Hay que hacer algo diferente si queremos que algo diferente suceda. Yo oía lo que el pastor y su esposa estaban haciendo y otros hermanos aquí en la iglesia. Pues usted vio el resultado anoche. Y creo, amados hermanos, que la lucha siempre va a ser espiritual. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Y el diablo sabe eso. Se le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. ¿Verdad que sí? Y Eva ahí tuvo que decidir, ¿a quién le iba a creer? ¿A Dios o al diablo? La lucha ha sido espiritual desde el principio y lo será hasta que el Señor regrese y restaure todas las cosas. Siempre será una lucha espiritual. Habrá una lucha siempre constante y que el pueblo de Dios la deberá de librar de rodillas y no como el mundo lo hace, con ejército y con fuerza humana. La lucha nuestra siempre tendrá que ser de rodillas. Le pregunto, ¿cuántos capítulos de la Biblia lee al día? ¿Cuántos capítulos de la Biblia lee al día? ¿Recuerda usted las palabras que se le dijeron a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo esa parte nos gusta. Sí, pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esa es la clave. De ahí emana, esa es la fuente, ese es el depósito. Y se nos olvida cuántos capítulos de la Biblia
leemos al día. Porque hasta recitamos el versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pero de donde no se aparta la Biblia es del carro, siempre anda en el auto. Siempre está allí, desafortunadamente. Nunca alcanza nuestra alma. La Biblia dice, también les refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Y por qué va a desmayar alguien mientras está orando? Porque hay resistencia. Y Jesús sabe. Por eso Él se apartaba, buscaba lugares desiertos, ¿verdad que sí? Buscaba un monte, buscaba un huerto, buscaba el mar, buscaba cualquier lugar apartado e iba y oraba a su Padre. Porque Él, amado hermano, sabía en dónde estaba el depósito de la fuerza. Y Él buscaba a Dios. ¿En dónde está su lugar de oración? ¿Tienes un lugar de oración? ¿Dónde está su Getsemaní? ¿Hay alguna hora en que usted ha tomado para buscar de Dios? Es necesario hacerlo. Queremos que algo diferente pase, entonces vamos a hacer algo diferente. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y qué fácil nos aprendemos el texto, pero qué difícil es llevarlo a la práctica. No faltará en la iglesia, hay mucho creyente dominguero. Y queremos que pasen cosas diferentes, pero a veces asistimos al templo solamente en domingo. La lucha es espiritual. Y déjeme decirle, el enemigo no está tirando, ¿cómo se llama? Misiles de papel. Vienen literalmente a destruirnos, a dañarnos, a dañar la obra. Siempre va a ser, ¿le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Dice la Biblia, Él creyó, hablando de Abraham, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos 4:18 dice ahí, Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, amado hermano, ¿sabe qué? Se la rifó, vamos a ponerlo de esta manera, se la rifó en contra. Todo el mundo decía, no. Tú ya estás viejo, Abraham. Tú ya estás viejo. Sarai es estéril. Ya no se puede. Pero le creyó a Dios. Y a los 90 años, aquella viejita andaba con su pancita. 90 años tenía, pastor. Sí, ¿verdad? Bueno, ella. ¿Se imagina? 90 años y con esa pancita, hermano. Y a los 91, a los 90 fracción, experimenta ponerse el primer bebé en su seno y nada de mamar. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él ya dice, Abraham ya estaba viejo, ¿qué vas a engendrar tú? Y que le atina el clavo, hermano, por la mano de Dios. Porque creyó en esperanza contra esperanza. Dice la Biblia. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Oiga lo que dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, cuando Abraham nunca había visto a alguien levantarse de entre los muertos. ¿O sí, pastor? Que yo sepa, no. Pero a él se le había dicho, en Isaac, ese niño que Sara tuvo a los 90 años y que tú ya tenías 100 cuando nació, ese niño, ahí te voy a dar yo descendencia. Cuando ese muchacho creció, ¿qué edad tenía? ¿17 años tenía? ¿Qué edad tenía, pastor? No sabemos, ¿verdad? ¿No se sabe qué edad tenía?
Pero estaba muchacho. ¿Alguien sabe su edad? Bueno, si vivía en sus días, tal vez sí la sabe. A ese muchacho era jovencito. Y ahora, una vez más se le prueba a Abraham. Ve, ofrécelo allá en el monte, que yo te voy a decir. Lleva a su hijo y él, bueno, Dios me dijo que a través de él me daría descendencia. Ahora me pide que le ofrezca el sacrificio. Usted sabe que el sacrificio no era solamente matarlo, era quemarlo, ofrecerlo en holocausto. Eso iba a quedar hecho ceniza. Y Abraham, con toda la fe del mundo, se sacó una navaja. Un joven me dijo, pastor, dice, fuimos a una casa de un hermano y me dice, pastor, ¿y por qué trae usted una navaja? Y le dije, es que se me olvidó la otra. Si no fueran dos. Bueno, aquí estaba, ¿no? Y alza el puñal, hermano, para degollar a su hijo y ofrecerlo en sacrificio y luego prenderle fuego allí, amado hermano. Y cuando él alza sus ojos, él le creyó a Dios, creyéndose que era poderoso para levantar de los muertos. Él nunca había visto a nadie levantarse de los muertos. Pero Dios lo va a resucitar. No. Él va a juntar esas cenizas que yo voy a quemar a este muchacho. Y de ahí me va a dar hijos. Y alzó su voz, su puñal, para degollar a su hijo. Y dice la Biblia que vino la voz del cielo y le dijo, Abraham, Abraham, no hagas daño al muchacho. Yo sé que temes a Dios. Dios, amado hermano, déjeme decirle, Él sabe nuestra lucha, Él conoce nuestras debilidades y por eso Él no espera que confiemos en nuestra carne, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia. Él dijo, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. No hay lucha contra sangre y carne. Dice la Biblia, pues aunque andamos en la carne, ¿qué más dice? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Es mucho más fácil andar enojado que andar espiritual. Es mucho más fácil andar en rencor que andar en perdón. Sí. Es mucho más fácil andar criticando que andar orando. Se lo voy a decir. Es mucho más fácil andar dividiendo la iglesia que andar ganando almas. Lo espiritual va a requerir, amado hermano, que nosotros le creamos a Dios y que le digamos a Dios. Contaba un misionero su trajín y decía, no, hombre, llegó un día, había dado la escuela dominical en su iglesia, había predicado, corrieron para su casa y le dice, ay, mi amor, dice, vamos a comer algo rápido, tengo que irme a la misión, dice, y tú sabes, dice, voy para allá y luego regreso a las 3 y a las 5 otra vez en el templo, me toca predicar otra vez. Su esposa lo voltea a ver y le dice, mi amor, ¿te recuerdo una cosa? ¿Qué, mi vida? ¿Qué? Dios no te necesita. Tenemos que entender que nosotros no somos ni necesarios, mucho menos indispensables. Pero Dios decide usarnos. Dios decide tomarnos como sus vasos. Usted debe saber, director de canto, que toca el piano, que sugiere, que sirve. Dios no lo necesita, Él lo puede hacer solo. Y Dios hizo hablar a un asna para hacerle entender a aquel hombre su verdad. Pero Dios llama a hombres.
Y quiere que estos entiendan que no es con fuerza, no es con ejército. No tengamos, amados hermanos, en poco las cosas de Dios, las cosas espirituales, ni su iglesia, ni a sus siervos, ni su obra, ni lo que usted hace, su puesto o responsabilidad. Es de Dios y para Dios. No lo tenga en poco. Cuando se canse de hacer algo, cuando ya no quiere tocar el piano, cuando ya no quiere ser ujier, cuando ya no quiere dar una clase, cuando ya no quiere pasar a dirigir los cantos, cuando ya no quiere limpiar, cuando se siente que ya no puede servir, cuando cree que ya no puede cuidar niños, cuando cree que ya no puede más, arrodíllese, porque no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y usted va a cuidar niños con alegría, va a limpiar con alegría, va a hacer ungir con alegría, porque mire, de allá viene la fuerza, hermano, de allá arriba. Hay momentos que queremos cuitear. Yo no sé si algún pastor aquí de los que están aquí le han dado a veces ganas de cuitear. A veces lo que menos hay es ganas de seguir. Pero no es con fuerza. Y usted, hermana, hermano, varón, en su casa, no se canse de luchar por su familia, por sus hijos, por su hogar. Mire, no es con fuerza. Requiere trabajo espiritual. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Entonces, yo le digo a usted, hermano oyente, anímese, anime a los suyos, créale al Señor, exponga a sus hijos a la palabra de Dios seriamente, tome las cosas del Señor seriamente, respete el culto, crea que, óigame aquí, en las cosas de Dios, Dios se glorifica cuando usted y yo le creemos a Él y lo buscamos para hacer aquello que Él nos ha mandado a hacer. Le pido que ore por nosotros. Apenas vamos a empezar una escuelita cristiana. Después de 20 años de deseo. Y quiero decir una cosa. No ha sido fácil. Y ahora que ya estamos por empezar el martes, surgen problemas, guerras, luchas. Pero le voy a decir una cosa. Cualquiera pudiera decir, pues, si no quieres que haya ese tipo de problemas, mejor no pongas escuela. Dice el dicho, si no soportas el calor, salte de la cocina. La obra de Dios es fuerte. Por allá afuera el gobierno tiene mucho dinero para poner sus escuelas, pastor, y tremendas escuelas llenas de niños así. Nosotros queremos enseñar a 4, 6, 8 niños chiquititos de nuestra iglesia. Hay una resistencia. Porque Dios sabe lo que les queremos enseñar. Y Faraón manda a su pueblo y dice, arrojen a todos los niños al río. Pero tiene que haber un grupo de hermanos que están protegiendo a sus hijos y luchando por ellos. Luche por su casa, luche por su hogar, luche por su iglesia, apoya a su pastor, échenle mano a este edificio. No va a ser su fuerza, va a ser de Dios. Pónganse en pie, vamos a orar. Pastor, por favor. Pastor.